Buenas noches con todos. Bienvenidos a la charla Diabetes mellitus, dada por la doctora Mariel Carnero. Buenas noches, ¿cómo están? Voy a pasar a compartir mi pantalla para iniciar con la exposición. Entonces vamos a comenzar. Primero tenemos que saber qué es la diabetes mellitus, ¿no es cierto? Entonces es una enfermedad de etiología múltiple, o sea, hay muchas cosas que la pueden causar. Como por ejemplo, en la primera imagen que vemos, la comida chatarra o una ingesta calórica alta a un gasto calórico bajo, ¿no es cierto? Estamos todo el día en la casa, pero estamos comiendo un montón, entonces no estamos gastando esas calorías. Otra es la inmunidad, ¿sí? Que nuestro propio cuerpo ataque al páncreas, que ahorita vamos a ver un dibujito de él, y produzca muerte en ese tipo, en las células que van a producir una proteína súper importante que se llama insulina, o también puede ser por genética. Podemos tener genes determinantes, alelos determinantes para desarrollar la enfermedad. ¿Listo? Entonces, todos esos van y actúan sobre un órgano, que es este órgano que vemos aquí, que es el páncreas, ¿sí? Entonces, este órgano, aquí en la colita, va a tener unas células que se llaman células beta. Las células beta van a producir esta proteína de aquí abajo, que se llama insulina. Y cuando haya un decrecimiento, digamos, que disminuye la cantidad de estas células beta, y ergo va a disminuir la cantidad de insulina. Y cuando esto llegue a un 80%, es cuando se va a producir la diabetes, ¿sí? Cuando el 80% de estas células se mueran, es que nosotros vamos a tener una clínica de diabetes. Ahora, entonces, cuando esto sucede, ¿qué pasa? Vamos a tener más azúcar en sangre y vamos a tener un desequilibrio metabólico, tanto proteico como lipídico, como de carbohidratos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar mucho de esta proteína llamada insulina y necesitamos saber qué hace. Entonces, esta proteína lo que va a hacer es ser una llave. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo se van a alimentar de glucosa, pero para que la glucosa, ¿y la glucosa de dónde sale? La glucosa sale de lo que nosotros comemos, ¿sí? Todo lo que nosotros comemos va a terminar volviéndose glucosa. Entonces, la glucosa va a entrar a la célula y la célula va a hacer algo que se llama ciclo de Krebs y va a producir ATP, que es energía. O sea, lo mismo que la película Matrix, así como pilas, ¿sí? Entonces, para que esta glucosa entre a la célula y la célula pueda metabolizarla, producir energía, va a necesitar una llave que se llama insulina. Entonces, vamos a hablar aquí sobre las fallas que podría haber. Uno, podríamos no producir la llave, no producir insulina, o podríamos tener la cerradura mal hecha. Y eso haría que tuviéramos una resistencia a la insulina, ¿no? Porque si no entra bien la llave. Ahora, algo también importante es que de acuerdo a la cantidad de glucosa que nosotros tengamos en la sangre, es que nuestro páncreas, ¿se acuerdan? Este organito de aquí, va a decir cuánta insulina necesitamos. Hipotéticamente hablando, nosotros vamos a comer una manzana. Y esta manzana debería hacer que liberemos una unidad de insulina. Si nuestra llave está bien y nuestra cerradura está bien, con esta unidad de insulina va a ser suficiente para que la glucosa que produjo esta manzana entre a la célula y la célula se alimente. Pero si nosotros tenemos o no producimos insulina, entonces no hay llave, o nuestra cerradura está mal hecha, entonces la célula no va a poder alimentarse, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que va a pasar a grosso modo. Entonces, me van a decir, pero ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que llegamos a no producir insulina? Entonces, la cantidad de células beta que uno tiene depende de muchos factores. La raza, el lugar donde vivimos, la epigenética. Hay muchos factores que van a determinar la cantidad de células que tenemos. Lo que es completamente seguro es que a partir de la adolescencia es que estas células van a empezar a decrecer. Entonces, el que es normal que decrezcan, ¿sí? Lo que no es normal, por ejemplo, es que al nosotros tener mal hecha la cerradura, entonces nuestro cuerpo dice, bueno, yo ya te mandé la una unidad para que tú puedas metabolizar bien la manzana. Pero
disculpa, mi llave no funciona, esa unidad no me funciona. Entonces, el páncreas va a seguir sintiendo que en la sangre hay azúcar. Y va a decir, diablos, le he mandado una unidad, bueno, le mandaré otra. No funcionó, le mandaré otra. Entonces, mira, la tercera funcionó. Qué estupendo. Pero es que ha trabajado el triple en algo que debió haber trabajado solamente una vez. Entonces, esa célula se va a ir agotando. Y es lo que nosotros tenemos que evitar. Lo podemos evitar, digamos, con metformina, que trabaja justamente aquí en esta cerradura. Lo podemos evitar haciendo ejercicio, que va a disminuir la resistencia a la insulina por el metabolismo propio de los músculos. ¿Sí? Entonces, otra cosa de la que vamos a estar hablando es de la hemoglobina glicosilada. Y las personas que son diabéticas o conocen a alguien diabético han escuchado estas dos palabras muchas veces. ¿Qué significa? Todos conocemos la hemoglobina, que es el glóbulo rojo que va a llevar el oxígeno, ¿no es cierto? A todas las células del cuerpo. Pero esta hemoglobina va a tener una molécula, que es la hemoglobina glicosilada, que se va a pegar al azúcar. ¿Ya? Y esta nos va a dar un dato fidedigno de cómo ha estado regulado el azúcar, o sea, en promedio, cómo ha estado regulado el azúcar del paciente en 3 meses. Y este resultado nos va a ayudar a saber, literal, hace como 3 meses, cómo está regulándose el paciente, si el paciente está estable o no está estable. Y de acuerdo a eso también vamos a saber qué daños va a tener o cuánto de hemoglobina glicosilada le vamos a permitir al paciente tener. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que después de una determinada edad, yo no puedo ser muy exigente con el paciente porque el riesgo cardiovascular es mayor mientras menor sea la hemoglobina glicosilada, pero solamente en los pacientes mayores de 65, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Hay muchos tipos de diabetes. Mucha gente conoce solamente la diabetes tipo 2 porque es la más común en los adultos, X, etc. Y la diabetes tipo 1, que es la de los niños. Pero también existe una LADA y existe un par de LADAs y un par de MODIs, ¿sí? Vamos a hablar de la diabetes tipo 1. Puede tener una causa autoinmune o también puede ser por impronta genética, ¿sí? Entonces, se va a presentar en niños desde los 4 a los 14 años, puede presentarse antes de los 4 años, perfectamente puede presentarse antes de los 4 años. Y aquí vamos a ver unos factores genéticos y factores ambientales. Entonces, cuando hablamos de factores genéticos, vamos a hablar sobre genes, ¿sí? Los antígenos HLA tipo 2, DQR o DR. También, y en los ambientales, aquí, luego se los voy a mencionar, pero hay un tema muy interesante, muy bonito, y la impronta genética. ¿Eso qué quiere decir? Si el padre tiene diabetes mellitus tipo 1, es posible que los niños, o sea, tiene 5 veces más riesgo de presentar la enfermedad. Entonces, por eso siempre es importante chequear a los hijos de los pacientes diabéticos tipo 1, ¿sí? ¿Qué significa mimetismo molecular? Eso es uno de los factores ambientales. ¿El mimetismo molecular qué significa? Entonces, vamos a hablar aquí, por ejemplo, de, no sé, hay muchos virus que lo producen, pero por ejemplo, el virus Coxsackie, A y B, o el virus de la parotiditis, o el virus de la rubiola. Ya, todos estamos vacunados con esto, no se preocupen. El herpes virus, el citomegalovirus. Todos estos virus lo que van a hacer es van a tener una porción que se va a parecer mucho a una porción de la célula beta del páncreas. Entonces el cuerpo, cuando nos infectamos, puede ser, no es que todas las veces, o sea, puede ser que se confunda. Entonces, agarre y diga, la célula beta es mala, pero la célula beta no es mala, el virus era el malo, pero el cuerpo se confundió y atacó a estas células beta. También se ha visto en niños que han sido expuestos a la proteína de la leche de vaca antes de los 6 meses, antes de los 3 meses, o algunos cereales antes de los 3 meses, que después van a desarrollar diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué? También por este factor, ¿sí? Ahora, esto es algo interesante sobre la microflora y la higiene. No sé si se han dado cuenta, pero en nuestro país o en los países, digamos, de América Latina, del Caribe, no hay mucha diabetes mellitus tipo 1. O sea, la gente no escucha mucho de que el hijo del vecino
tenga diabetes, ¿no? Es más, es un tema muy extraño. Pero en los países nórdicos hay mucha más diabetes, tipo 1, o sea, tipo para niños. Y esto se debe a qué? A la higiene. Tal parece que la microflora influye mucho. La microflora, como se acuerdan, en la charla de nutrición hablamos sobre esta, que era muy importante. La microflora lo que va a hacer es que tú aprendas, en sí el sistema inmune tiene que aprender más que a nada, más que a defenderte, a tolerar. Y cuando él no aprende a tolerar, cuando no ha sido expuesto a muchos bichos raros, a muchas bacterias, entonces él aprende a tolerar y decir, bueno, bacteria buena, bacteria mala, pero no me voy a atacar a mí mismo ni voy a hacer una respuesta inmune exagerada, porque existen, ¿sí? Pero cuando no han sido muy expuestos los niños a diferentes bacterias, entonces su sistema inmune no aprende a tolerar. Entonces va a tener respuestas exageradas ante infecciones que son comunes, ¿no? De todos los niños. Y otra cosa importante es que en el tratamiento de la diabetes mellitus 1 tenemos que tomar insulina, ¿sí? O sea, no tomarla, sino inyectar la insulina a los pacientes. ¿Por qué? Porque ellos no tienen las células beta que la producen y nosotros necesitamos que ellos la tengan dentro del cuerpo. Porque sin insulina las células no comen y si las células no comen, se mueren. Entonces, eso es bastante importante, ¿sí? Pero también aquí vamos a ver algo un poco interesante, es que vamos a tener un periodo de luna de miel en estos pacientes. Entonces, viene la mamá, ¿no? Y el niño ha debutado con una cetoacidosis diabética, que es la forma común de debut de esta enfermedad, y uno le prescribe la insulina y después de un tiempo el niño, o sea, tú le das una dosis muy, muy pequeña de insulina, porque siempre se comienza con dosis muy pequeñas de insulina, y el niño de la nada deja de necesitar insulina y empieza a hacer hipoglicemia, o sea, le empieza a bajar el azúcar en sangre con cantidades mínimas de insulina. Entonces la gente dice, uy, se curó de la diabetes. No, no se curó. Ese periodo siempre sucede y puede durar, como te puede durar 3 meses, te puede durar 4 o 5 años, pero al final esas células beta se van a agotar y el niño va a llegar a utilizar insulina, ¿sí? Eso también es algo importante o sea, que la familia debe saber, porque después se sienten renuentes a volver a utilizar insulina cuando la insulina es o sea, es natural, o sea, es una proteína que todos necesitamos. Y como uno no la produce, pues te la tenemos que dar. Pero luego les voy a decir esos mitos de que la insulina te va a producir ceguera en absoluto, ¿sí? Ahora, la ley, entonces, ¿qué sucede? Hay una diabetes que es autoinmune, como ya dijimos, pero que es latente. Entonces tiene una velocidad de destrucción, pero es variable. El paciente poco a poco va a perder las células beta y va a llegar a necesitar insulina, y es un paciente joven, o sea, es un paciente de 30 años, un paciente joven que al comienzo no necesita insulina, por lo menos por 6 meses no va a necesitar insulina, y después sí va a necesitar insulina. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad de destrucción. Mientras te quedan, ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? El 80% destruidas. Entonces, mientras él tenga un poquito de insulina, pues su cuerpo se va a tratar de acomodar, pero después ya el cuerpo va a decir, no puedo más, me tienen que ayudar, ¿sí? Ahora, el otro tipo de diabetes es la diabetes mellitus tipo 2, la más conocida. Son pacientes de 40 a 59 años, también tiene una cantidad increíble de causas, ¿no? Es multifactorial. La mala alimentación, el sedentarismo, el que hayas vivido en una zona rural y ahora te hayas mudado a la capital, ¿no? El fallo de la célula beta. Y en esta parte quiero ser muy, muy recalcante, es la resistencia a la insulina. Ya habíamos hablado de esto, pero es el primer paso que te indica que este paciente va a desarrollar una diabetes mellitus y es el paso que nosotros podemos detener. Entonces, van a escuchar de mucha gente que toma metformina. La metformina es la aspirina del siglo XXI. Literal, tiene efectos antienvejecimiento, tiene efectos anticancerígenos, aparte te reduce la resistencia a la insulina. Entonces, y es un medicamento muy seguro, porque ella actúa en la cerradura.
ella no te va a bajar la insulina, la glucosa. Entonces, si no te baja la glucosa, no te va a producir desmayos ni nada de eso. El problema de la metformina es que mm, eh, es muy difícil de tolerar a nivel gástrico. Entonces los pacientes se sienten llenos, se sienten abotagados, tienen muy mala digestión, les da diarrea. Entonces uno tiene que aprender a darla para que el paciente la tolere, pero el paciente, o sea, tiene que aprender de que la resistencia a la insulina es el único paso en el que nosotros podemos volver atrás. Y es el primer paso que se va a presentar. Después va a venir la tolerancia eh, eh, que no es normal a la glucosa, ¿listo? Entonces, muchas pacientes que han visto a un endocrinólogo, que han visto un internista y que tienen problemas de sobrepeso y todo esto, los han mandado a hacer una prueba que se llama prueba de tolerancia a la glucosa y les ha salido alterada. ¿Eso qué significa? Ustedes han ido temprano en la mañana, en ayunas, y se han sacado una muestra de sangre donde les hemos medido el azúcar y la insulina en sangre. Y luego les hemos dado un juguito transparente de glucosa, de 75 gramos de glucosa nidra, que es agua dulce, pero tan dulce que te da náuseas. Y después les hemos vuelto a tomar, después de 30 minutos les hemos vuelto a tomar otra vez la glucosa en la sangre y la insulina. Y bueno, algunos, si es necesario, les pedimos después de 60 minutos, después de 120 minutos, de acuerdo a la patología que nosotros queramos ver en el paciente y las evoluciones y todo eso. Entonces, ahí vamos a ver que ustedes tienen la tolerancia alterada, pero eso es el segundo paso. La resistencia a la insulina, que tengas mucha glucosa en sangre, este, va también a alterar a los vasos sanguíneos. Entonces va a producir también hipertensión. Los pacientes diabéticos, antes de hacer diabetes o junto con la diabetes, te van a sacar una hipertensión. ¿Sí? Y obviamente la insulina tiene mucho que ver con el metabolismo de todo, entonces va a haber alteración en el metabolismo de lípidos y de carbohidratos. Pues muchas veces ustedes van a ir al doctor, va a ver que tienen los triglicéridos altos, el colesterol alto, y les van a decir, ya la glucosa cómo está. O, por ejemplo, tienen esto alterado, son diabéticos y tienen la glucosa alterada, y el doctor les va a decir, no le voy a hacer caso a esto todavía, porque voy a regularte, y una vez que te regule, esto se tiene que regular. Si no se regula, ya yo te voy a dar medicación. ¿Sí? Es por eso. Ahora, otro tipo de diabetes que existe es la diabetes tipo MODI. Ahora, de diabetes tipo MODI existen muchos tipos de diabetes tipo MODI, existen 6 tipos de diabetes tipo MODI. Entonces, es una diabetes que les va a dar a los jóvenes, ¿sí? Y eso es súper interesante porque es un defecto de la célula beta y también hay un defecto en la producción de insulina. Pero es genético, ¿sí? Son personas que nacen con eso, ¿sí? Y entonces es de evolución lenta, son pacientes que nunca, o sea, te dicen, pueden tener un poco de sobrepeso, pero no es como que un sobrepeso que tú digas, este paciente ha llegado a la diabetes por el sobrepeso, ¿no? Por agotar todas sus células beta. Y aparte de eso, hay un antecedente familiar. Te dicen, sí, el primo, ¿qué digo? El hermano de mi mamá también le dio diabetes a los 24 años y era flaquito, ¿no? Entonces, es más, la diabetes tipo MODI se presenta hasta en recién nacidos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la diabetes? Para entender esto, vamos a entender un poco del mecanismo, ¿sí? Entonces, habíamos hablado que la célula se alimenta de glucosa, ¿no es cierto? Ya. Y la glucosa va a viajar por la sangre. Entonces, aquí está viajando la glucosa y se tiene que meter aquí. Pero si no tienes insulina, no se puede meter aquí. Entonces tu célula dice que tiene hambre. Pero tu páncreas y tu riñón detectan que en tu sangre hay un montón de glucosa, hay un montón de comida para tu célula. El páncreas trata, pero con el 20% que le queda, ya no puede producir insulina suficiente para que toda esta glucosa que esté acá entre a tu célula. El riñón tiene un umbral, tiene un punto en el que dice, ¿sabes qué?
tienes que orinar, porque tienes más de 180 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Tienes que orinarla, perderla. Eso hace que te deshidrates y te da sed, ¿no? Después de orinar un montón, te da mucha sed. ¿Ya? Entonces, tus células mandan la idea de que, oye, tengo hambre, y a ti te da mucha hambre, y sigues comiendo, pero ese alimento nunca le llegó a tu célula. Tu riñón dice, hay demasiada glucosa, hay que eliminarla del cuerpo, voy a orinar mucho para perder esa glucosa, pero también me va a dar un montón de sed y tengo que tomar muchísima agua. Pero, y tú dices, estoy comiendo un montón. O sea, tú miras a un paciente diabético en debut, no es que come un montón y está bajando de peso. Claro, porque sus células no están recibiendo comida de acá. ¿De dónde van a sacar la comida? De los lípidos que tenían, perdón, de los lípidos que tenían almacenados. ¿Sí? También van a empezar a utilizar sus músculos, las proteínas. Entonces el paciente va a empezar a bajar un montón de peso, va a comer un montón, va a tener un montón de sed porque va a orinar un montón. Y obviamente va a estar cansado. Entonces, esa es la razón por la que te da, es como un círculo vicioso, que te da estos síntomas, ¿sí? Entonces, lo importante de saber es quién está en riesgo. Y para eso vamos a tener que saber cuándo nos tenemos que hacer los chequeos y qué chequeos nos tenemos que hacer, ¿no es cierto? Entonces, lo que te van a pedir es una glicemia en ayunas, ¿sí? O sea, azúcar en sangre apenas te despiertes, ya después de 8 horas de ayunas. O sea, tomas tu cena 8 de la noche y te vas al laboratorio a las, no sé, 6 de la mañana y te van a hacer la prueba del azúcar en sangre. Cada 3 años a los mayores de 45. ¿Sí? Porque ya habíamos hablado que a partir de la adolescencia empiezan a morir las células beta. Cada año a quiénes? A los que tienen un IMC mayor de 45. ¿Qué es IMC? La talla de la persona en centímetros, ¿sí? Al cuadrado sobre el peso. Ah, no, en metros, perdón. Entonces, digamos, yo mido 1,63 m, 1,63 m al cuadrado sobre mi peso, que no se los diré. Y lo que me salga, si es mayor de 45, pues sabré que estoy en riesgo y que tengo que hacerme un chequeo de glucosa en sangre o glucemia cada año. Aquella persona que tenga obesidad abdominal, ¿sí? Entonces, para mujeres y para hombres es distinto, ¿ya? 85 centímetros en mujeres y 90 centímetros en varones, ¿ya? 200. Ya. Antecedente patológico familiar. Mis abuelos, mis padres son diabéticos, yo lo veo. Soy hipertenso, también me lo tengo que chequear, porque ya vimos que aparece un poquito antes o aparece con la diabetes. Reciente migración urbana. ¿Por qué? Porque el trabajo del campo es un trabajo bastante exigente y las personas del campo consumen muchísimos carbohidratos que sí utilizan. Porque cuando vas a la chacra, tienes que caminar, bueno, puedes llegar en tu camioneta, pero aún así el trabajo de chacra es caminar media hora mínimo, o 1 o 2 horas viendo cómo están regando, haciendo esto, haciendo el otro, haciendo mucho trabajo físico que sí va a quemar la cantidad de calorías que tú estás consumiendo. Pero cuando esa persona se muda a zona urbana y sigue consumiendo la misma cantidad, pero está todo el día en la casa, o máximo, no sé, está trabajando en una oficina y pasa 6 horas sentado, entonces ahí ya vemos que es el desequilibrio calórico del que estábamos hablando. Macrosomía, ¿eso qué es? Es un bebito muy grande, más de 4 kilos. Entonces, si una mujer ha tenido un bebito de más de 4 kilos o más de 4 kilos, se tiene que hacer una glicemia. O aquella mujer que sí, efectivamente, tuvo una diabetes gestacional. Ahora, después de tener una diabetes gestacional, te quedan dos caminos. O te vuelves diabética o estás en riesgo. Siempre estuviste en riesgo, pero el embarazo hizo que ese riesgo se diera más, digamos. Entonces, ante estas dos situaciones, tienes que hacerte chequear, ¿sí?
todos los pacientes mayores de 50 años con enfermedad coronaria, que tengan una enfermedad en el corazón, ellos se tienen que hacer una glicemia en ayuno. Los triglicéridos, que sean mayores de 150 miligramos sobre decilitro. ¿Qué son los triglicéridos? Los triglicéridos son una parte de las grasitas que tenemos en sangre, pero que se relacionan exactamente con los carbohidratos. ¿Sí? Entonces, aquí sí no puedes engañar al doctor. Si tú tienes los triglicéridos altos, de todos es porque estás comiendo un montón de pastas, de productos de pastelería y de todo eso. Ahora, si tienes la HDL menor de 35, perdón, acá es menor. Menor de 30. El HDL es el colesterol bueno. Es el colesterol que va a llevar estas moléculas de colesterol así súper malas y va a hacer que se eliminen del cuerpo. Entonces, el HDL está bajo, también lo tenemos que chequear, ¿sí? Y ya habíamos hablado de la insulinoresistencia. La insulinoresistencia la vamos a ver cómo. Porque todo el mundo va a decir, bueno, doctora, si voy al laboratorio y me saco y ahí voy a ver que tengo resistencia a la insulina. Pero ¿cómo yo me voy a dar cuenta que tengo resistencia a la insulina simplemente viéndome? Entonces, vamos a pasar. Eso es un acrocordón y es una respuesta a la resistencia a la insulina. Entonces, ustedes van a ver que hay mucha gente que tiene así, y ustedes lo ven en la calle y le sale aquí en el cuello, ¿no? Si tienen esto o conocen a alguien que tenga un acrocordón, entonces tiene que chequearse porque tiene resistencia a la insulina. Ya vimos que la resistencia a la insulina es el primer paso para llegar a una diabetes. La acantosis nigricans. Entonces hay personas que tienen esta parte de la axila o las zonas de pliegue, como los codos, que dicen, ay, tienes el codo cochino. Y es como que no, de verdad me baño todos los días, pero es así negrito, ¿no? O tienes los nudillos más coloreados, o la zona, la zona interna de los muslos están más coloreadas. Si tienen eso, también es un signo de resistencia a la insulina. Y la calvicie androgénica en mujeres, que pierdas el cabello pues en esta zona, ¿no? Como en los hombres. Bueno, y en los hombres también, la calvicie es un signo de resistencia a la insulina y hay que chequearse. Entonces, ya, yo tengo el azúcar alta, pero ¿qué daño me produce eso? Muchos. Pues vamos a hablar de los daños microvasculares, ¿sí? Entonces son los daños en los vasos chiquititos. Y quiero que se fijen en esta imagen de un ojo normal, de una retina normal y un ojo con retinopatía diabética. Y les voy a explicar. Lo que sucede es que, miren estos vasos sanguíneos tan bonitos, bien hechos, se van a ir infartando por el exceso de azúcar. Y el cuerpo dice, ok, yo tengo que mantener mi retina, o sea, ¿me entiendes? Con circulación. Entonces dicen, ok, o se infartan o, bueno, y va a empezar a crear unos vasos anómalos, amorfos, ¿no? Para salvar la situación. Entonces el cuerpo dice, bueno, salve la situación. El problema es que esos vasos son mal hechos. Entonces ellos van a tener hemorragias y cuando hacen hemorragias, luego van a ser como unas membranas, ¿sí? Y los pacientes te van a decir que ven como si vieran, bueno, los pacientes me dicen amigos, ¿verdad? Que ven como si vieran a través del ala de un insecto. Y luego se me aclara la vista. Pero veo así, entonces ellos están viendo ahí su hemorragia. El problema es que se producen como unas telarañas que van a ir cogiéndose de la retina y traccionándola, jalándola. Y al final van a desprender la retina y el paciente se va a quedar ciego. Entonces, si eso pasa aquí en el ojito, imagínense lo que le pasa al riñón o a los nervios. Exactamente lo mismo. Ahora, aquí hay un punto súper interesante, que es que vamos a tener genes protectores, y mucha gente me va a decir, yo soy diabético, nunca me he cuidado y estoy recontra bien. Bueno, yo le haré una creatinina para ver si en verdad está bien. La creatinina es una proteína que se elimina casi únicamente por el riñón y nos dice qué tan bien está funcionando el riñón. Y diré, pucha, sí, efectivamente. Le hago su ecografía y no, sí, el riñón es de tamaño normal, ¿no? Porque hay variación de tamaño en los riñones de los diabéticos, ¿no? Primero se vuelve muy grande, luego se vuelve bien chiquito. Y todo eso. Y digo, a ver, la corteza, no, todo está bien. Y digo, ah, ya, le veo el ojo, todo está bien.
y le hago todas las pruebas para una neuropatía diabética, no que tú ves el piecito del paciente, bueno, aparte de otras, ¿no? Y vas haciendo presión, el paciente lo siente, el paciente siente el frío, siente el calor, tiene buena circulación, tiene todo, ¿no? Y no tiene parestesias, ni como si tuviera guantes, ni como si tuviera medias, pero los pacientes van a decir, es como si tuviera una media, o sea, la sensación que siente el paciente no te va a decir, mira, es exactamente como si tuviera una media puesta, así me quema, así me molesta, así me duele, ¿no? Bueno, el paciente no tiene nada de eso, le diré, señor, felicitaciones, tiene usted unos genes de protección muy buenos y lo han cuidado, pero también te puede pasar que tienes unos genes de protección así regulares y no te has cuidado y llegas a tener todas estas complicaciones. La sobrevida de un paciente con nefropatía diabética en 5 años es del 10%, o sea, se mueren el 90%, ¿no? De los que llegan a diálisis, que es al final a lo que van a tener que llegar, ¿no? Entonces, y hay pacientes que simplemente tienen muy malos genes, que se han cuidado, pero igual han llegado a estas complicaciones. Algo importante de saber es que este daño se produce porque tú tienes el azúcar muy alto en sangre. Y tú te das cuenta que tienes el azúcar muy alto en sangre recién cuando el 80% de tus células se han muerto. Y todo el tema anterior, todos los años anteriores que yo lo tenía alto y como sea el páncreas liberaba insulina, ¿qué pasa? Por eso es que cuando un paciente recién se diagnostica, o sea, un paciente de diabetes mellitus 2, ¿no? Recién se diagnostica, lo mandas al oftalmólogo, lo mandas al cardiólogo, lo mandas al nefrólogo, lo mandas al neurólogo, lo mandas a todo lado y le dices, ¿sabes qué? Chequéame todo, porque hay daño microvascular y también hay daño macrovascular, ¿no? Entonces, tenemos que chequear absolutamente todo lo del paciente y decir, muy bien, ese es el inicio, nos hemos dado cuenta ahorita, en tu inicio estás así, y cómo tenemos que mantenerte. ¿Sí? Ya. Ahora, el pie diabético es un tema bonito y no les he puesto una imagen de un pie diabético porque es una imagen fuerte, pero sí, en el pie diabético tenemos que ver mucho, mucho, mucho la prevención. La prevención es bastante importante. Entonces, en el pie diabético tenemos que saber que existe un pie de riesgo. Es el paciente que tiene diabetes mellitus y que tiene lesiones vasculares. Entonces, por ejemplo, la piel de esa zona, ustedes van a notar que es una piel más oscurita, como media cartonada, ¿no? Aparte, el paciente te dice, ¿sabes qué? Yo no siento el frío, no siento el calor, no siento, en el pie no siento muchas cosas, ¿no? Eso es importante. Entonces, ahí tú dices, tiene un pie de riesgo, ¿no? Entonces, digo, a mi papá, que es diabético, el pie se le está poniendo medio negrito, y el otro día me pido el pie, se iba a lavar el pie porque se le hinchó y se lo puse con agua caliente y sal. El agua estaba recontra hirviendo y él ha metido el pie y no ha sentido que estaba caliente. Entonces digo, ok, es mi papá, tiene un pie de riesgo, tengo que vigilarlo. Tengo que prevenir, por ejemplo, con calzado cómodo. Porque él no se va a dar cuenta cuando el calzado le esté dañando y le pueda producir una herida. O sea, él puede estar sangrando y sigue caminando y el calzado le está haciendo sangrar. Entonces, en estos pacientes de calzado cómodo no se pueden cortar las uñas, se tienen que limar las uñas, tienen que ir al podólogo, ¿no? Después, un pie diabético en sí. Entonces, si hablamos de pie diabético en sí, vamos a decir que ya hay un problema, por ejemplo, mecánico, porque estos pies van a cambiar la forma del pie, van a ver que se van a deformar. Un pie normal puede ser, espérenme, así, ¿no? Como un pie normal. Entonces estos pacientes es así. Pierden completamente el arco, se vuelven como que más gruesos, ¿sí? Entonces va a haber una alteración mecánica, puede ser ya un pie infectado. Eso ya es un pie diabético.
Entonces, ¿qué tenemos que saber aquí? Es lo más importante que tenemos que prevenir que hayan lesiones. Cuando ya hemos llegado a este punto, en que ya es un pie de riesgo, evitamos lesiones. Como todo en esta enfermedad, lo importante es prevenir que suceda. Y cuando está, prevenir que se produzcan más daños. ¿Cómo prevenimos que suceda y que se produzcan más daños? Con una dieta equilibrada. Entonces, nadie en la vida te va a decir, deja de consumir tortas, helados, galletas, papitas fritas. Todo el mundo lo va a hacer, pero el tema es hacerlo de la manera más saludable posible, ¿no? Entonces, si estoy yendo al Burger King o a cualquier lugar donde vendan este tipo de comida fast food, entonces lo que hago es, ok, me voy a comer la hamburguesa, no me voy a comer las papitas, y yo sé que por la cantidad de calorías de esa hamburguesa, tampoco me voy a tomar la gaseosa y esa hamburguesa casi va a equivaler a todo mi almuerzo y mi cena, ¿no? Entonces, tratar de equilibrar la cantidad de calorías que vas a gastar. O, por ejemplo, irte a, ¿cómo se llama? Ir al gimnasio o saber que estás haciendo ejercicio, ¿no? El ejercicio diario, ¿no? El ejercicio diario es sumamente importante. No le vas, y eso es un tema bien importante. Los pacientes diabéticos, cuando les sube el azúcar, ¿sí? Llegamos al límite de 250 miligramos por decilitro y no los van a mandar a correr. Porque hay mucha gente que dice, ay, tienes el azúcar alta, haz ejercicio para que se te baje, para que tu cuerpo lo utilice. Cuando llegas al límite de 250, ay, Dios mío, no sé qué ha pasado. Cuando llegas al límite de 250, ahí sientas a tu familiar y le haces tomar muchísima agua, porque dense cuenta que el problema aquí es un círculo vicioso de deshidratación. Entonces, le dan de tomar mucha agua si tiene el azúcar alta. Y sí, eso es el punto más importante. Entonces, el ejercicio lo tiene que hacer diario todo el mundo, por lo menos 30 minutos al día, y son caminatas. Sobre todo en los pacientes diabéticos, que caminen media hora al día. Y es todos los días. Tienen que tomar la medicación, es súper importante. No le tengan miedo a la insulina. La insulina es lo más, es natural. O sea, está hecha en un laboratorio, todos entendemos eso, pero es lo que el cuerpo no tiene y es lo que le tenemos que dar. No hay nada, nada que haga el trabajo de la insulina. Por la glibenclamida, el glimepiride, todas estas drogas lo que hacen es hacer funcionar a la célula beta. La metformina trabaja sobre la resistencia a la insulina, ¿sí? Pero nadie hace el trabajo de la insulina. Entonces, y la insulina no te vuelve ciega. El problema es que cuando ya te damos la insulina, tú ya tenías tu retinopatía diabética bien instaurada. Entonces, nunca se cuidó o nunca supo que tenía que cuidarse. Y cuando llegamos a darle la insulina, que ya es el último paso, porque ya todas las células beta se agotaron y lo que tenemos que hacer es hacer el trabajo de la célula beta, es cuando, bueno, ya hubo demasiada atracción en la retina y todo el tema. ¿Sí? Pero no le tengan miedo a la insulina. Sí es verdad que la insulina, por ejemplo, puede producir hipoglicemia, sí, pero por eso es que al paciente se le da la insulina de acuerdo al peso, se le comienza de a pocos, se le enseña dónde tiene que inyectarla y hay que variar los lugares de inyección, obviamente, porque puede haber una lipodistrofia, ¿no? Y lo más importante en todo es la autodisciplina. El paciente tiene que ser autodisciplinado, tiene que hacer ejercicio, tiene que comer bien, como todos nosotros, todos tenemos que ser autodisciplinados. Y, adiós. Listo. Muchas gracias y a todas las dudas, por favor. Listo. Tenemos una pregunta de Facebook. Tiene 33 años y dice que a los 32 pasó una consulta
Le hicieron unos análisis y le dijeron que tenía mucha producción de insulina y que se va a quedar sin insulina y que eso es una prediabetes. Su bisabuela era diabética y entonces, ya. Entonces es un paciente joven, pero no me dice el peso ni nada. Lo más probable por la edad, pero por ejemplo, si tiene sobrepeso o algo, nos podría, y si tiene una vida sedentaria, podríamos pensar que es una diabetes mellitus tipo 2, que se está desarrollando antes. O también podríamos, yo no pensaría tanto en una LADA o en una MODI, pensaría más en una diabetes mellitus tipo 2, pero lo que tiene que hacer definitivamente es checarse anualmente. Tiene que tener una buena dieta, hacer ejercicio para reducir la, la resistencia a la insulina. Y no solamente tiene que hacerse una insulina preprandial, sino también una glicemia y insulina pre y postprandial, para ver cómo está respondiendo a su insulina. Ya, entonces, eh, medicamentos contraindicados para un paciente diabético, tendría que saber cuál es la medicación que tiene ahora para saber cuáles están contraindicados con un paciente diabético, ¿sí? Y bueno, el tipo de alimentación recomendable es una dieta sana, ¿no? La dieta mediterránea, la que todo el mundo dice que es la dieta, bueno, la que es la mejor de las dietas, ¿no? Proteínas, depende si tiene o no daño renal, la cantidad de proteínas que tiene que consumir. Y verduras, frutas y pocos carbohidratos, ¿no? O sea, para eso es bueno ir a la nutricionista, porque la nutricionista va a ver de acuerdo al peso, le da requerimientos calóricos, qué cantidad de carbohidratos le corresponden a la persona, ¿no? Si queremos mantener el peso o bajarlo de peso a un peso ideal, pero definitivamente necesitaría saber qué medicación tiene ahorita para saber qué contraindicaciones tiene. Pero si tiene un endocrinólogo que lo vea, porque siempre es bueno tener un médico de cabecera y seguir las indicaciones de acuerdo a ese médico de cabecera, porque él tiene la historia del paciente y sabe qué va bien, qué le va mal. Ah, ya. Me acaban de responder. Tengo una paciente de 17 años que pesa 70 kilos y mide 1,58 m, está gordita. Tiene dolores de cabeza, pero ya está consumiendo metformina, porque antes de la pandemia, ajá. Sí, la metformina te va a ayudar a bajar de peso medio kilo más o menos. Lo que va a hacer es que la glucosa entre dentro de la célula y el metabolismo se equilibre nuevamente. Ese es el trabajo de la metformina, es el mejor medicamento que le pueden dar. Y la metformina sí puede producir dolor de cabeza. Entonces, muy probablemente el endocrinólogo lo que ha hecho es darle en pequeñas dosis, ¿no? Ha empezado con una dosis de 250 o 500 miligramos una vez al día, y tiene las manchas negras en el cuello porque tiene la resistencia a la insulina. Se le van a ir cuando baje la resistencia a la insulina. Entonces, justamente, ella ya está respondiendo porque ¿qué dice? Lo que aprecia es que recientemente no tiene las manchas. Es porque ya está disminuyendo la resistencia a la insulina, pero ella tiene que bajar de peso y la metformina no hace milagros. La metformina, su trabajo es bajar la resistencia a la insulina y por eso te va a bajar medio kilo al año, más o menos. Pero lo que tienes que hacer es ejercicio, porque eso también va a ayudar a que disminuya más la resistencia a la insulina por el metabolismo propio del músculo, ¿sí? Y pero no la podemos mandar, por ejemplo, a que salte la cuerda o a que corra, porque recuerden que cada 10 kilos de sobrepeso que tiene una persona, en la rodilla se sienten como 30. Entonces no vas a mandar a una persona que tiene aproximadamente, esta chica debería pesar 43 kilos, no la puedes mandar a saltar, ¿no? Claro, un cardio ligero, que camine, que baile sin saltar, que lo haga hasta 45 minutos al día, pero todos los días tiene que hacerlo. Y es importante que la familia te acompañe, porque es súper feo, y eso le pasa mucho, y muchos de mis pacientes se quejan de eso, que ellos están comiendo
bastante saludable, ¿no? Por ejemplo, un truco es comer la ensalada antes de cualquier plato, porque el comer ensalada verde cruda hace que el índice glicémico disminuya de los otros alimentos. El índice glicémico es la cantidad de, digamos, para hacerlo simple, la cantidad de azúcar que te va a dar determinado alimento en tu sangre, ¿sí? Ya, la manzana, digamos que, escucha, no sé el índice glicémico de una manzana, pero digamos que es 5. Si tú comes ensalada antes, va a ser más o menos de 3. Entonces, lo bonito es que con los pacientes, uno, les das ensalada antes, pero que toda la familia come ensalada, ¿sí? Porque también es saludable para toda la familia. Si van a salir a caminar, no la manden sola, ya, camínate media hora, Rolo, regresas a la casa, o camínate de una esquina a la otra de la casa, media hora, te lo voy a contar. Acompañarla, oye, vamos a caminar media hora, pero tiene que estar consciente de que está haciendo el ejercicio, ¿sí? O sea, no la puedes llevar al mall 45 minutos a que pasee, no, ella tiene que estar consciente de que está haciendo el ejercicio, ¿sí? Ya, ahora me están preguntando sobre el hermano de un paciente con diabetes que tiene 3 años. Ya, el hermano a los cuántos años debutó. Si el hermano debutó también más o menos a los 14, 17 años, estamos hablando de una diabetes mellitus tipo 1, y sí es importante que le hagan su glicemia, bueno, que vayan donde un endocrinólogo pediatra, que lo que les va a pedir es lo mismo. La glicemia en ayunas y ¿cómo se llama? Y la insulinemia, ¿sí? Eso es lo que tienen que ver. ¿Por qué? Porque también en los niños que son muy altos, también y son obesos, tienen que ver cómo están respondiendo a la insulina. Eso también es bien importante, porque la gente dice, no, está gordito, pero es bien alto. Y tú eres y eso es un signo de llévalo al endocrinólogo pediatra, porque puede ser que él esté haciendo una hiperinsulinemia, ¿sí? Sí, señor. Me están respondiendo justamente de la paciente de 17 años. Sí, la metformina la va a ayudar mucho y la va a tener que tomar durante mucho tiempo, pero es la aspirina del siglo XXI. O sea, hay varios estudios que no los he puesto, pero que demuestran que los pacientes diabéticos que toman metformina tienen menor riesgo de desarrollar cáncer que los pacientes diabéticos que no la toman. Claro que hay un punto en el que la filtración renal, que nos dice cómo trabaja el riñón, hay un punto en el que uno quita la metformina porque el riñón ya no está trabajando bien. Pero después de eso, la metformina es un muy, muy buen medicamento que ella puede seguir consumiéndolo, y sí, le va a producir un poco de dolor de cabeza, pero eso se genera tolerancia, no hay ningún problema. Pero la familia tiene que acompañar a todos los pacientes. Eso es lo más importante. Ay, voy a iniciar mi video, disculpen. ¿Ya? ¿Tienen mi video? No sé. ¿Alguna otra pregunta o duda en los que los pueda ayudar? Mafer, no te escucho. A ver, esperen, tengo que... Ya, ya, que tengo que leer esto. Ya, ya. Eso lo tengo que preguntar por. En ese caso ya no tendríamos más preguntas. De Ya, todas bueno. maneras, Qué gracias pena. por asistir a la charla de hoy Sí, y el siguiente y mes, los esperamos en las siguientes. sí, la siguiente charla va a ser sobre tiroides, enfermedades tiroideas. Les voy a explicar un poco sobre el metabolismo de la hormona tiroidea, cómo se produce todo, por qué les damos la medicación, por qué les quitamos algunas comidas, por qué les agregamos otras, todo eso, y eso va a ser el segundo viernes de noviembre, y el cuarto viernes de noviembre vamos a tocar un tema que es bien interesante, que es talla alta y talla baja para los padres, porque sí, hay muchas preguntas sobre por qué mi hijito es alto, por qué se está quedando chiquitito y todo eso.
Entonces ya saben cuáles son las dos siguientes charlas y nada, cualquier cosa, ya saben, los estudiantes por mi correo institucional, mándenme cualquier duda, pregunta, si necesitan... también podría ser esa charla. También, si necesitan cualquier otro tema de medicina, por favor, por mi correo institucional, estaré súper, súper feliz de responderles. Y ya podemos pensar eso para diciembre, una charla sobre el sueño, sobre mantener una buena higiene de sueño y por qué el sueño es importante para todos. Entonces, muchas gracias y nos vemos el segundo viernes.